¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. En el video tutorial del día de hoy vamos a continuar con la elaboración de nuestros circuitos neumáticos usando la metodología cascada. En el video tutorial de hoy resolveremos lo que es el ejercicio número 11, cuál es alimentador de piezas. La descripción del ejercicio es la siguiente. Unas piezas de acero son alimentadas a través de guías. Estas son centradas por una espiga durante el desplazamiento. La pieza es retenida por un electroimán. Como vemos en la imagen, la pieza la retiene aquí la placa, la retiene aquí un electroimán, que en este caso no va a ser parte de nuestro circuito neumático. Dice, condiciones. La secuencia de movimientos hasta la posición 1 está a cargo del cilindro A y B. En este caso, A recoge la pieza, B la mueve hasta la posición 1. Para alcanzar la posición 2 se aplica la misma secuencia que para la posición 1, aunque sumándose el cilindro C. El circuito se tiene que alternar entre la posición 1 y la posición 2 para tener una distribución igual en cada posición. El desarrollo del ciclo es automático. Si la cinta de transporte alimenta a otra placa, bueno, si la cinta de transporte no tiene la señal de arranque, en este caso que la vamos a dar nosotros, el circuito debe parar. En este caso, la secuencia ya la tenemos desarrollada aquí en nuestro software FluidSync, la cual la secuencia va a ser A más, A menos, B más, A más, A menos, B menos, A más, B más, C más, B más, C más, A más, A menos, C menos, B menos. Esta va a ser la secuencia, la cual vamos a desarrollar con la metodología cascada. En este caso vamos a empezar por la opción de A. A lo tenemos ubicado en más o menos unas 4 veces. Y vamos a iniciar con nuestro selector de enclavamiento para nuestra pulso de arranque. Igualmente, le sacamos lo que es. Igualmente, vamos a sacar una válvula de simultaneidad y una válvula OR. Válvulas. Bueno, primero que todo, antes de continuar, antes de todo, estoy usando una plantilla ya prediseñada. ¿Por qué prediseñada? Porque pues en anteriores videos he explicado cómo es el paso a paso, las normas o las reglas que tenemos que usar para desarrollar un circuito con la metodología de cascada. Entonces, una de las condiciones es sacar la secuencia, dividirla en grupos por cada vez que la letra se repita, sin importar el signo, se tiene que hacer una frontera, se cambia de grupo, entre muchas otras normas, como por cada grupo se genera una línea de presión, pero para no hacer más extenso en el tema, en la parte superior de este video les dejaré una pequeña tarjetita donde los guiará a la lista de reproducción de nuestro curso de introducción y nuestro curso completo de neumática e hidráulica usando nuestro software FluidSync. Entonces continuamos con nuestro video. Vamos a buscar una válvula de simultaneidad, válvula de cierre y de control, válvula selectora primeramente. Esta válvula, venimos acá. Una válvula de simultaneidad porque viene esta y viene esta. A más vuelve y se hace en el grupo 3, entonces va otra válvula selectora. Que dice que va en el grupo 3 y va en el grupo 5. Pero esta vez no la puedo colocar acá. Tengo que colocar otra válvula selectora, la cual va esta, la salida está de acá, va en el grupo 5 y la otra va al grupo 7. Según la secuencia que nos da la descripción. Y ya tenemos hecho A más. Haciendo A menos,
tenemos la siguiente secuencia. Uno a menos lo tenemos en el grupo 2, en el grupo 4, en el grupo 6 y en el grupo 8. Tenemos que sacar válvulas selectoras. Igualmente, recorremos acá. Igualmente sacamos otras dos válvulas selectoras. Dos válvulas selectoras para que una sea en el grupo 2. A siempre inicia, A menos siempre inicia, entonces va en el grupo 2. A menos va en el grupo 4. A menos va en el grupo 6. Y a menos va en el grupo 8. Aquí ya tendríamos hecho todos los movimientos de A más y A menos. Ahora vendríamos a hacer los movimientos de B. Entonces corremos esto un poco. No importa si más tarde se... Y B, con una válvula de simultaneidad, B ya es un poco más cortico. Vamos a copiar. En este caso, como así que sacamos B1. En este caso, pues, buen aporte sí, pero pues no lo necesitamos. Control C, Control V. Y vamos a cambiar el esfuerzo mecánico, el esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico como lo teníamos. Y le vamos a colocar a, es decir, tengo que colocarlo aquí abajo, porque a este tengo que colocarle a 0. En este caso lo colocamos en minúscula, igualmente lo reconoce y lo deja como mayúscula. A 0 y el grupo 2 me hace B más. La válvula de simultaneidad, la cual me la va a hacer a 0 y el grupo 4 el grupo 4. C más lo tengo que hacer con A menos, A 0 y aquí podemos correr la audio. Nos da el espacio para correr la audio. A menos, esperalo, menor, esperalo. No es a menos, acá sí la podemos borrar. Me estoy confundiendo. Entonces sí toca correrlo para allá. Sereno Moreno, Sereno Moreno. Entonces, V, vamos acá. Esfuerzo mecánico, quitamos el esfuerzo muscular. Tiene que ser B1. B1. B1 y grupo 4. Moreno, Sereno Moreno. El grupo 6, no sea Caremondá. Grupo 4 tiene B menos, sí. El grupo 6 tiene C más, 6. El grupo 8 tiene C menos. Entonces tengo que coger una válvula de simultaneidad. Vamos a colocar otro final de carrera. Quitamos el esfuerzo muscular. Y este va a ser P0.
T0 y el grupo 8. Aquí ya tendríamos lo que son todos los movimientos de cilindros o de actuadores. Vamos a hacer lo que ahorita son los movimientos de grupo. Vamos a bajar nuestra secuencia. No pasa nada que la dejemos ahí. Donde la podamos visualizar de muy buena manera. Listo. Por el momento vamos a crear válvulas de distribución. Vamos a sacar el control Z. No, que puedo Cataleya. Control C, control V. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a sacar tantos válvulas de distribución como grupos hayan -1. O sea, hay 8 grupos, vamos a sacar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siento que esta está mal corrida. Esta quedó mal corrida. Y esta quedó mal corrida. Y esta quedó mal corrida. Y esta quedó bien. Y esta quedó mal. Y esta quedó mal. Y esta quedó malísima, mi hermano. O sea, eso ya somos las 7. Entonces el grupo 1 siempre inicia activo. El grupo 2. El grupo 3. El grupo 4. El grupo 5. Uy, péralo menor, péralo porque aquí estamos haciendo mal, ¿sí me entiendes? ¿Sí ve? Tengo uno estar en la juega. Grupo 2, grupo 3, estaba acá. Grupo 4, estaba acá. Grupo 5, estaba acá. Sereno Moreno porque lo estamos haciendo mal. Caremunda. Grupo, espérese, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Según yo, ya tenemos conectado todo. Según yo. Según yo, podemos correr esta para acá y esta para acá. Ya tenemos todos bien cuadraditos, sí, ya dos. Vamos bien, Sereno Moreno. Aunque si queremos, podemos correr esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Ya todas quedarían bien cuadraditas, ¿sí me entiende? Mende. Entonces esta la podemos, ya. Dejémosla así, dejémosla así. Bueno, ahorita vamos a hacer los saltos de grupo. Ya me voy a poner muy detallista con esta montada y nos alarga el video. Entonces, para pasar, vamos a sacar una válvula de simultaneidad y la vamos a dejar de lado. En este caso, vamos a subirla y a correr todo esto acá para que me dé espacio de poder correr estos putos triángulos, bueno, esas putas líneas para acá. Porque sé que me tengo que desplazar de más. Algo me dice que sí. Entonces acá volteamos. Para activar el grupo 2 se hace con una válvula de simultaneidad entre el grupo 1 y
A más A1. Entonces aquí no, yo no quiero esa. Que sea ahí. Yo quiero esta. Esta. Pero no la haga por allá, Caremondá. Y esta la dejamos aquí abajo. ¿Por qué aquí abajo? Porque aquí va A1. A1. Venimos, conectamos, corremos. Listo. Para activar el grupo 2 necesitamos una válvula de simultaneidad y A menos, que también la vamos a colocar en la parte de abajo. Y A menos. Esto lo vamos a colocar antes más abajo. Grupo 2. Grupo 2. A menos. Ah, no, y no A menos. Y el grupo 3 es B1. Es B más. No sea güey. B más. B1. No sea güey. Para activar el grupo 4. Este sí nos toca así. Lo podemos dejar bien pegado. Grupo 4. Subimos. A más rabia. Se pega el grupo 3. Y este se tiene que pegar al grupo 4. Listo, para activar el grupo 5. Para activar el grupo 5 tenemos B menos. B menos. Entonces una válvula de simultaneidad. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Control C, control V, B menos. Aquí es B0. B0 pasa a 1. Grupo 4 para activar grupo 5, sí. Grupo 4 para activar grupo 5. Control C, control V. Grupo 5 para activar grupo 6. Grupo 5 para activar grupo 6. Para activar grupo 6. Esto también es grupo 5 para activar grupo 6. Grupo 6, S más. Grupo 6, S más. Grupo 6 es C1. Y le colocamos, bajamos, conectamos. Aún. Y este tiene que ser grupo 6 para pasar al grupo 7. Sí, señores. Grupo 8 me lo va a activar. Otra válvula de simultaneidad. Que pasa por el grupo 7. Que pasa por el grupo 7. Ahora, ¿qué me va a decir? Ya podemos colocar esto aquí arriba. Ya sabemos que B0. B0, este B0 es el que me desactiva. Listo. ¿Qué me va a activar el grupo 1? Vamos primero por las activaciones, ya vamos por las desactivaciones. Grupo 1, a girar, no eliminar. El grupo 1 me lo desactiva.
le vamos acá. Listo. El grupo 3 lo desactiva el grupo 4. 1, 2, 3, 4. Grupo 4 lo desactiva el grupo 5. El grupo 5 lo desactiva el grupo 6. El grupo 6 lo desactiva el grupo 7. El grupo 7 lo desactiva el grupo 8. Y el grupo 9 lo desactiva el grupo 1. Al grupo 8 lo desactiva el grupo 1. ¿Cuál grupo 9? Yo no veo el grupo 9. Y vamos a colocar la alimentación que nos hace falta aquí. Y conectamos. Según yo ya debería estar funcionando, ¿no? ¿Dónde nos muestra error? En la etiqueta B1 y en la etiqueta B1. Pero ¿por qué yo le coloqué B1 acá? Hostias, tío, sí. Entonces esta B1 no puede venir de acá. Pero sí puede venir y bajar de acá. Ok, ¿cómo queda más fácil? No queda más fácil que yo venga y coloque. Sí, queda más fácil que yo venga y coloque esta. Que la coloque acá. Que las atravieso totalmente. Y no, tampoco es así. Toca dejarla derecho para quitar ese error ya. Según yo, ya no deberían haber más errores, ¿no? Según yo. Según yo, si le damos en simular, si le damos en play, a más, a menos, B más, a más, a menos, B menos, más, a menos, B más. Ahí tenemos un error. ¿Por qué B más no se hizo? B más se tenía que haber hecho. Pero, ve, aquí hubo un error. Se está tomando esta. Ve, ahí tenemos un error. Y el error está en que esta no existe. Espéralo, espéralo, espéralo. Porque B más, aquí tendríamos que colocar una válvula selectora en vez de una válvula de simultaneidad. Ya. Está el error acá. Ya lo hemos detectado. Hostias. Las hostias, tío. Entonces esta deberíamos de bajarla, Pérez. Esta deberíamos de bajarla. Y esta sí, obviamente, toca bajarla. Ya, acá. Y la dejo en el grupo 2. Y salgo esta. Es solo agregar una valvulita. Ya teniendo, esto es lo bonito de trabajar con el método. Ya teniendo y sabiéndonos el método, acá llego, conecto este acá, y otra válvula de simultaneidad, donde vamos a colocar esta acá, donde tiene que decir a menos, esta tiene que ser acá, acá. Si no estoy mal equivocándome, y esta también tiene que ir al B menos, a menos B más, sí. Ahí. Y la otra tiene que ir al grupo 4 que no lo habíamos hecho así. Es uno 2 3 4.
La podemos pegar acá. Sí. Y según yo otra vez, ya tiene que estar funcionando. A más, a menos, de más, a más, a menos, de menos. ¿Por qué ya no se hace de menos? ¿Qué no se hace de menos? Pausémosla. Esperemos un tantico y pausémosla. Bueno, pues ya encontramos el error. El error es que estamos acá entre una válvula selectora. Entonces nos toca agarrar, cambiar de pronto el tamaño del dibujo. En el alto vamos a colocarle 49 simplemente como para que sea más ancho. Y vamos a bajar. Esta parte de las válvulas la vamos a subir un poco. Esto, le agarramos todo. Esto y subimos un poco. Ahí. Listo. Ahorita sí, el error está en que B más se repiten dos grupos y yo le tenía una válvula de simultaneidad y es una válvula selectora. En este caso vamos a bajar a menos acá. Una válvula de simultaneidad porque B más se hace primero con A menos y el grupo 2 y el grupo 2. Podemos borrar estos puntos, podemos borrar estos puntos. Y el grupo 2 se hace el primer A más. Y el segundo A más se hace con otra válvula de simultaneidad. El segundo B más se hace con una válvula de simultaneidad, con el cual vamos a correr. El segundo con A menos, igualmente con A0, A0 y el grupo 4. 1, 2, 3, cuarta línea. Y ahí sí conectamos. Para que se haga B menos, va una válvula selectora porque B menos también se hace en uno, dos grupos. B menos y se va a hacer la primera vez con una válvula de simultaneidad agarrando A menos y el grupo 3. Los 3 y el grupo 3. Salimos acá. Salimos acá. Ahora otra válvula de simultaneidad, pero esta vez un poco más retirada. ¿Cuál vamos a colocar? C0. Este no es B, C menos se coloca con A0, ¿no? Acá también nos quedó un error. Vea, teníamos error y no nos habíamos percatado. Este C0 no iría acá. Este C0 iría acá. Este C0 iría acá. Iría en el grupo 8. En el grupo 8. Y aquí este tendría que venir a la menos. El C menos tendría que venir a la menos. Primero se hace A. Ahora sí, sí, un 98% va a funcionar. Entonces, cuadramos aquí un tantico y vemos todos los cilindros. A más, a menos, B más, B menos a menos. Uy, 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 se volvió loco esto. Uy, 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 uy. No volví a liar. Bueno, pues revisando los detalles, reestructuré esto un poco, pero me di cuenta que el error estaba en este error acá. Y tenemos acá. Y aquí lo desactiva es B0 y B0 no lo tenemos en ningún lado porque donde está referenciado. A menos con B0. B0 es el que tenemos que bajar para venir y realizar el conexionado. Entonces venimos, cortamos acá y venimos y realizamos el conexionado.
Diría yo, entre mi ignorancia, y aquí ya de pronto quedaría solucionado. Aumentemos, corramos los tres y hagamos la simulación a más, a menos, b más, a más, a menos, b menos, a más, b a menos, b más, c más, a más, a menos, c menos, b menos. Ahí tendríamos ya toda nuestra secuencia realizada. Pinches errores que tenemos, pero eso es lo bonito de realizar la metodología cascada o metodología secuencial. Podemos ir revisando el paso a paso en donde encontramos el error ya teniendo nuestra secuencia. Como pueden ver, ya quedó solucionado nuestro ejercicio. Bueno, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos. Si lo que desean es el archivo descargable, lo que es la simulación, les dejaré un enlace en la descripción del video, el cual los dirigirá a mi blog personal. Ahí les estaré dejando todos estos archivos para descargar totalmente gratis. Por favor, no olviden seguirnos y darle clic en la campanita. Hasta la próxima.